María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Bueno, la semana pasada, el 14 de septiembre, fue la ceremonia de reapertura de la Plaza Independencia de Concepción, que, como ya lo hemos dicho al comenzar nuestro programa, desgraciadamente luce rayados, ininteligibles en el odeón de la Plaza Independencia de Concepción. Pero más allá de este hecho lamentable, se produjo una inauguración también destacable, yo diría relevante, en el entorno de la Plaza Independencia de Concepción, porque fue descubierta una placa conmemorativa del acto de inmolación que Sebastián Acevedo hizo un 11 de noviembre de 1983. Hay muchos que no saben qué pasó ese día, no tienen conocimiento de la relevancia de esta manifestación sublime de protesta, en donde un padre es capaz de prenderse fuego, de quemarse a lo bonzo, con la esperanza de que la siniestra Central Nacional de Informaciones le dijese dónde estaban sus hijos. Y nosotros queremos hacer un acto de memoria, y estamos en comunicación con una de las protagonistas de esta historia, una de las hijas de Sebastián Acevedo, la actual diputada de la República, María Candelaria Acevedo, diputada comunista por el Distrito 20. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien, con el ánimo aquí junto a María José Benavente, de que usted pudiese contarnos, diputada, qué es lo que estaba pasando el año 1983. Nosotros entendemos que una de las personas que estaba en poder de la Central Nacional de Informaciones era usted. Sí, bueno, no éramos solamente mi persona, sino que también era mi hermano Carlos Fernando Acevedo Sáez, quien también había sido detenido, digamos, secuestrado. Habíamos sido secuestrados por la CNI en ese momento, que era la dirección, digamos, de inteligencia de la dictadura cívico-militar. ¿Y cuánto tiempo llevaban en poder de la CNI, diputada? Yo fui detenida secuestrada el día 9 de noviembre, mi hermano el mismo día, pero en distintos horarios. Ya. ¿Y su padre toma esta decisión de acuerdo a lo que usted supo después? Porque evidentemente que usted no lo vio. Su papá murió después Sí. de que se prendió fuego. Pero ¿por qué toma la decisión tan rápido? Porque pasaron algunos días solamente. Él temía por la vida de ustedes, me imagino. Sí, es que en ese sentido nosotros hemos pasado de lo que fue el 11 de septiembre, cuando hubo el golpe cívico-militar. Mi abuelo, Vicente Acevedo, él fue detenido en esa ocasión. Okay. Pero además, en el año 47, en el de González Videla, mis abuelos igual, ellos también fueron, uno de ellos fueron detenidos, y mi abuelo tuvo que, digamos, arrancar de la zona minera por el hecho de que estaban siendo perseguidos los comunistas en ese año. Entonces hay una Historia familiar. Hay una historia familiar con respecto a eso. Entonces, yo me imagino que mi padre en algún momento pensó de que si habíamos sido secuestrados por la CNI, estamos en riesgo y en peligro de nuestras vidas. Diputada, después del acto de inmolación de su padre, ¿ustedes fueron liberados efectivamente? Yo fui liberada el día 11 de noviembre, después de la acción de mi padre. Mi hermano Gano Fernando seguía todavía en la CNI, y él pasó a la Fiscalía Militar, y de ahí estuvo 2 años detenido. Yeah. Yo salí en libertad en ese momento, no en libertad, sino que me sacaron del secuestro que tenía. Y el 30 de noviembre me llama la Fiscalía a declarar, y ahí yo paso en forma de incomunicada, y después ya estaba dentro del proceso
que se llevó a cabo y tuve 1 año, 2 meses detenida. Una historia increíble. ¿Y de qué se le acusaba, diputada? Bueno, de ser militante de la Juventud Comunista en ese año y de formar, por la ley de control de armas y explosivos, por formar grupos paramilitares, todo ese tipo de acción. Cuando usted estuvo en poder de la CNI, ¿en dónde estuvo detenida? ¿Supo usted o no? ¿O no tuvo conocimiento de eso? No, yo supe después que estuve detenida en Playa Blanca. Hay un sector al frente donde está creo que el bienestar del ejército, Ya. tiene ahí. Ese lugar fue un centro de detención y tortura. Yo me vine a dar cuenta como al segundo día porque sentía el ruido mar, del mar. el ruido del mar en las noches, el tren que pasaba, los árboles, porque son muy frondosos esos árboles Sí, claro. en ese lugar que eran de eucalipto. Y en algún momento yo pedí ir al baño, me llevaron y ahí me pude sacar un poco la venda y había una ventanita que por lo menos dio hacia el mar. ¿Qué pasó después de que su padre se quemó, se formó un movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo, que fue probablemente uno de los más potentes ya en la parte final de la dictadura cívico-militar? ¿Cuál es el sentimiento que usted guarda respecto del movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo? A ver, el movimiento se conformó en Santiago Sí. en el mismo 83, pero en septiembre, me parece, de que se conformó el movimiento en Santiago, donde estaba el Pepe Aldunate, donde estaba el Roberto Bolton. Habían varios sacerdotes, también habían de diferentes colectividades políticas que abrazaban lo que era la no violencia activa. En esa situación, después de que supieron de que mi padre había tomado la decisión de prenderse fuego en la catedral por la libertad, digamos, por saber dónde estaban sus hijos, que estábamos siendo torturados, vejados, etcétera, ellos decidieron tomar el nombre de mi padre, que por eso fue en noviembre de ese mismo año. Y en el año 84, acá en Concepción, se conforma el movimiento Sebastián Acevedo, que no solamente fue aquí en la región, sino que fue en diferentes lugares de nuestro país donde el movimiento se conformó para salir a denunciar las atrocidades, las torturas que se estaban cometiendo en los diferentes centros de detención y de tortura que existían a lo largo de nuestro país. Diputada María Cantarelli Acevedo, perdón, la interrumpí, si quería decir algo más. No, solamente de que la conformación del movimiento fue para dar a conocer a la opinión pública, no solamente nacional, sino que internacional, de todos los horrores que estaban cometiéndose en Chile. No solamente la tortura, sino que las desapariciones, las ejecuciones, etcétera. Entonces, fue un movimiento que realmente caló muy hondo, no solamente en nosotros, los familiares, sino que también en la sociedad chilena, porque era el único que teníamos como más asertivo en el sentido de saber lo que estaba ocurriendo en nuestro país, porque además usted sabe que en esos años los medios de comunicación no nos pertenecían y por lo tanto se escondía o se ocultaba toda la información con respecto a esas situaciones que eran atrocidades que se cometían en nuestro país. Diputada, la última pregunta, ¿por qué cree usted que su padre eligió la Catedral de Concepción para inmolarse? Porque sabido es que la doctrina católica no permite el suicidio, digamos, no lo justifica bajo ninguna circunstancia, y lo que su padre finalmente hizo fue quitarse la vida, y esta acción incluso fue, no sé yo si reivindicada, pero conmovió muy hondo en una parte del sacerdocio que integraron activamente el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, primero en Santiago y después en Concepción. Pero ¿por qué su papá habrá elegido, Sebastián Acevedo, prenderse fuego? Porque él lo hace en el atrio de la catedral, en el último escaño, incluso hasta hace poco, no sé si se conservará ahora, había una cruz
antes de ingresar a la catedral, que indicaba el punto exacto donde su papá se había prendido fuego. Él después como con su cuerpo encendido, cruza la calle Caupolicán y finalmente cae en la Plaza de Independencia de Concepción. Pero ¿por qué habrá elegido la Catedral de Concepción para hacer lo que hizo? Mira, ahí yo no te podría decir, solo te podría decir de que mi padre era, aparte de ser militante del Partido Comunista, él era cristiano, él seguía la religión católica. Me imagino que era un lugar que era visible, un lugar que de una u otra manera comprometía lo que eran la defensa de los derechos humanos, y él en su acción era poder gritarle al mundo, a hacer conciencia a la gente que pudiera entender lo que le estaba pasando. Ahora, lo que yo sé y lo que yo podría haber entendido, mi padre jamás quiso prenderse fuego, solamente él quería llamar la atención, dar a conocer lo que él estaba viviendo, que no eran solamente nosotros, los hijos de él, los que estábamos secuestrados, sino que en ese momento también había más de 30, 40 personas que estaban en la misma situación. Ahora, él en una acción, digamos, que solamente él pudo haber decidido, ocurrieron hechos ahí que fueron lamentables y que tuvieron que llevar a mi padre a cometer esa acción, que fue un carabinero que se cruzó ahí y que no fue capaz de entender esa situación. O sea, usted lo que dice, diputada, es que finalmente la inmolación fue un accidente. No sé si un accidente, pero la acción en sí, yo me imagino que era para llamar la atención. Ahora, ocurrieron hechos ahí que precipitaron que se haya quemado acción, finalmente. Claro, la acción de mi padre, porque lo que él pedía era que la CNI le devolviera a sus hijos, y que si nosotros teníamos alguna acción, alguna cosa de que éramos requeridos, que pasáramos a la justicia y que la justicia decidiera si nosotros éramos culpables o no. Okay. Eso era lo que él hizo, ¿ya? Entonces, en esta seguidilla de situaciones que ocurrieron, mi padre, lo que yo sé y por lo que me han comentado, él gritó de que le dijo al carabinero que él creyera más en los hombres, y ahí es donde él se prende fuego. Pero yo creo que mi padre en ningún momento él quiso quitarse la vida. Ahora, ya los hechos consumados, por supuesto, yo creo que la iglesia vio que no fue una acción solamente por suicidarse, sino que había un contenido detrás de eso. Puede ser un contenido político, un contenido de tipo familiar, que en este caso era político, pero también era una acción en donde él estaba ofrendando su vida por la de nosotros, porque además nosotros no sabíamos si íbamos a salir vivos o muertos de ese lugar. Diputada, ¿qué significa, al margen de todo esto que nos ha contado, la conmemoración justamente en memoria de Sebastián Acevedo, de esta placa, ¿verdad?, que han revelado con la inauguración de la Plaza Independencia? Y también si hace un llamado a que las personas activamente cuiden también este espacio de conmemoración y memoria. Mira, lo relevante de eso es que esta placa no se instaló ahora. Claro. Esa placa fue reinaugurada, revelada nuevamente. Nuevamente. Por lo tanto, en todos estos años que ha estado esa placa ahí, jamás ha sido rayada, no ha tenido ningún tipo de acción que nosotros podamos decir de que han tratado de sacarle alguna cosa. Entonces, yo creo que también eso despeja el sentido de que hay mucha gente que reconoce la placa como tal, que tiene que ver con una cosa de la memoria, que hoy día muchos quieren perderla o no quieren reconocer las acciones, los hechos que ocurrieron en lo que fue la dictadura cívico-militar, este negacionismo, el no reconocer que existieron
la tortura, que existió la desaparición, que existió la ejecución, que fueron relegados, etcétera. Entonces yo creo que es un llamado de atención a la gente de que se siga recordando lo que fue la dictadura cívico-militar, y aquí no hay nada que tenga que ver con el odio, con el revanchismo, ni nada por el estilo, porque al contrario, nosotros no le tenemos odio, porque yo no sé a quién le puedo tener odio del que a mí me torturó y el que a mí me dejó en ese momento. Al contrario, yo tengo que perdonarlo porque es una persona que mentalmente no estaba en sus cabales para haber cometido hechos tan horribles como los que se cometieron en la dictadura cívico-militar. Pero así también creo que es importante que nosotros tenemos que reconocer la memoria que existe no solamente en la región, sino que en el país. Esto es uno de los tantos hechos que ocurrieron a nivel nacional y que tenemos que, como sociedad, conocerlos para cuando nosotros hablamos del nunca más, de las garantías de no repetición, tienen que ver con esto, es decir, que la gente conozca lo que ocurrió en lo que fue la dictadura cívico-militar. Bueno, y esa precisamente fue la intención que tuvimos aquí en Buena Costumbre al invitarle a usted a conversar en este día martes 20 de septiembre para que los que sabían recuerden y para que los que no lo sabían entonces conozcan lo que pasaba en los tiempos aciagos de la dictadura cívico-militar. Muchas gracias, diputada María Candelaria Acevedo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, diputada. Buena esté muy semana. bien. Muchas gracias. Igual para ustedes. Muchas gracias. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.